Lo que vino después se parece en tal forma a un sueño, dijo Comens, que casi espero despertar. No hace más de un día que el duque protestó en el consejo tan furiosamente contra nuevas demoras que se resolvió enviar un desafío al rey y avanzar inmediatamente sobre Francia. Toazón de Oro, comisionado con ese fin, había vestido su uniforme oficial y tenía el pie en el estribo cuando repentinamente llegó el heraldo francés, Montjoie. No pensamos sino que Luis se nos adelantaba con el desafío y comenzamos a temer el furor del duque contra nuestros consejeros, que le impidieran ser el primero en declarar la guerra. Pero, habiendo reunido apresuradamente el consejo, cual no sería nuestra sorpresa, al oír al heraldo anunciar que Luis, rey de Francia, se acercaba a caballo e iba a llegar una hora más tarde a fin de visitar a Carlos, duque de Borgoña, con un reducido séquito y con el ánimo de eliminar en una entrevista personal las diferencias existentes. Me sorprendéis, señores, y sin embargo no tanto como podríais esperar, pues cuando estuve últimamente en Plessis-les-Tours, el omnipotente cardenal de la Lavallée, resentido con su amo y borgoñón de alma, me insinuó que influiría sobre las manías particulares de Luis, de manera de llevarlo a colocarse con relación a Borgoña en situación tal que el duque pudiese imponer las condiciones de paso a su antojo. Pero nunca sospeché que un zorro viejo como Luis pudiese ser inducido a caer en la trampa por su propia voluntad. ¿Qué dicen los consejeros borgoñones? Como podréis suponer, repuso de Imbercourt, se habló mucho de la buena fe que era necesario mantener y muy poco de las ventajas a obtenerse de semejante visita, aunque era evidente que todos pensaban principalmente en esto último y sólo trataban de encontrar alguna forma de conciliarlo con el imprescindible cuidado de las apariencias. ¿Y qué dijo el duque? Habló poco y resuelto, según es su costumbre, respondió Comines. ¿Quién de vosotros dijo presenció el encuentro entre mi primo Luis y yo después de la batalla de Montlhéry, cuando tuve la ingenuidad de acompañarlo hasta las trincheras de París, seguido tan solo de una docena de mis hombres, poniéndome de este modo a su merced? Contesté que la mayoría de nosotros, y nadie podría olvidar la alarma que tuvo a bien darnos en aquella ocasión. Pues bien, continuó el duque, me acusasteis entonces por mi locura y tuve que confesaros que había obrado como un niño. Estoy seguro, también, que de estar entonces vivo mi padre, de feliz memoria, mi primo Luis hubiera obtenido menos ventajas apoderándose de mi persona que las que podría sacar yo con la suya. Sin embargo, si mi real primo llega ahora con la misma sinceridad de corazón con que yo actuaré, será recibido como corresponde un rey. En cambio, si con esa demostración de confianza trata de engañarme para recurrir a alguno de sus juegos políticos, por San Jorge de Borgoña, que tenga mucho cuidado con lo que hace, y después de hablar así, retorciéndose los mostachos y dando una violenta patada, nos ordenó que montásemos a caballo para ir a recibir al huésped tan extraordinario. Y, como es natural, salisteis a recibir al rey. Los milagros no han terminado. ¿Qué séquito llevaba? Lo más reducido posible, repuso D'Invercourt, tan solo una veintena o dos de soldados de la guardia escocesa y unos pocos caballeros y gentiles hombres de su corte, entre los cuales el astrólogo Galeotti hacía resaltar su figura. Ese hombre, dijo Crevecoeur, tiene cierta relación con el cardenal de Lavallée y no me sorprendería que hubiese contribuido a inducir al rey a este paso de tan dudosa política. Hay nobles de alta condición. Están el duque de Orleans y Dunois, contestó Comines. Tendré una explicación con Dunois, contestó Comines. Sin embargo, oí decir que tanto él como el duque estaban en desgracia y habían sido encarcelados. En efecto, estaban detenidos en el castillo de Lorges, ese delicioso lugar de retiro de la nobleza francesa, dijo D'Invercourt, pero Luis los libertó para traerlos consigo, tal vez por no decidirse a dejar a Orleans a sus espaldas. Del resto de su séquito, creo que el mariscal Verdugo, con dos o tres de sus ayudantes, y Oliver, el barbero, deben ser los más distinguidos, y todos tan pobremente ataviados que, por mi honor, el rey se parece más a un viejo usurero que gestiona el cobro de deudas desahuciadas, asistido por un grupo de alguaciles. ¿Dónde se aloja? Eso es lo más interesante de todo, dijo Comines. Nuestro duque ofreció dar a la guardia del rey una de las puertas de la ciudad y un puente de botes sobre el Soma y ceder a Luis mismo la casa inmediata perteneciente a Gilles de Horten, un rico burgués, pero al ir allí el rey divisó los estandartes de Delot y Pensil de Rivière,
a quienes ha expulsado de Francia y, asustado, al parecer, ante perspectiva de residir tan cerca de refugiados y descontentos provocados por él mismo, pidió ser alojado en el castillo de Perona y allí asentado sus reales. Dios sea loado. No contento con meterse en la guarida del león, introduce la cabeza en sus mismas fauces. El viejo y astuto político ha ido a caer en la misma ratonera. Pero, dijo Comines, de Invercourt no os ha relatado el discurso de El Glorioso. A mi entender es la opinión más ajustada que se haya dado. ¿Qué dijo el rey de la sabiduría? Cuando el duque ordenaba precipitadamente que se preparasen algunos vasos y adornos de plata y cosas por el estilo, como regalo para el rey y su séquito en señal de bienvenida, dijo el glorioso: ¿No esfuerces tu pequeño cerebro por tan poca cosa, amigo Carlos? Daré a tu primo Luis un obsequio más noble y más oportuno que cuanto puedas hacer tú, mi gorro, mis cascabeles y mi palito, porque puede afirmarse que es más loco que yo al ponerse en tus manos. Y si no le doy motivos para arrepentirse, ¿qué diríais tú, Botarate? Repuso el duque. En ese caso, Carlos, tendrías que usar tú el gorro y el bastón, como el más loco de los tres. Os aseguro que esa broma malintencionada afectó profundamente al duque. Debí cambiar de color y morderse el labio. Ya hemos dado nuestra información, noble Crevecoeur. ¿Qué os parece? Una mina bien cargada de pólvora a la cual temo que me toque encender la mecha. Vuestras noticias y las mías son como la estopa y el fuego, que no pueden acercarse sin provocar una llamarada, o como ciertas sustancias químicas que al mezclarse producen una explosión. Amigos, caballeros, cabalgad a mi lado, y cuando os diga cuánto ha pasado en el obispado de Lieja, no dudo que opinaréis que el rey Luis pudo iniciar un peregrinaje a las regiones infernales con más seguridad que esta inoportuna visita a Perona. Los dos nobles se situaron uno a cada lado del conde y escucharon con exclamaciones mal reprimidas y gestos de interés y de sorpresa el relato de los sucesos de Lieja y Schonwald. Hicieron que les acercara a Quintina, quien interrogaron una y otra vez sobre los detalles de la muerte del obispo, hasta que finalmente se negó a contestar nuevas preguntas, pues ignoraba con qué motivo se le hacían ni qué empleo iba a darse a sus respuestas. Llegaban entonces a las ricas y bajas orillas del Soma, y tanto las antiguas murallas de la pequeña ciudad de Perona, la Virgen, como los verdes prados cercanos, blanqueaban con las numerosas tiendas del ejército del duque de Borgoña, fuerte de unos 15.000 hombres. La entrevista. Cuando los príncipes se encuentran, pueden los astrólogos anunciar una conjunción desgraciada, llena de presagios, como la de Marte con Saturno. Difícilmente se sabe si es un privilegio o un inconveniente propio de la calidad de príncipes que en sus conversaciones con otros se les exija, por el respeto debido a su propia categoría y dignidad, dominar sus sentimientos y expresiones mediante una severa etiqueta que evita cualquier pasión violenta y que, si no fuera porque todo el mundo sabe que esa complacencia es propia del ceremonial, pasaría por el disimulo más profundo. No es menos cierto, sin embargo, que al excederse dichos límites del ceremonial, con el fin de dar rienda suelta a sus pasiones, se compromete su dignidad ante el mundo en general, según pudo notarse en especial cuando aquellos conocidos rivales, Francisco I y el emperador Carlos, se dieron un mentir rotundo y estuvieron a punto de decir sus diferencias mano a mano en combate singular. Carlos de Borgoña, el más impetuoso e impaciente y podemos decir que el más imprudente de los príncipes de la época, se encontró sin embargo encerrado en el círculo mágico que prescribía la deferencia más profunda hacia Luis, su señor feudal y soberano, quien le dispensaba, al conferenciar con él, un vasallo de la corona, el distinguido honor de una visita personal. Vestido con su manto ducal y asistido por sus altos oficiales y principales nobles y caballeros, se dirigió en vistosa cabalgata a recibir a Luis XI. Su séquito brillaba con el oro y la plata, pues, estando exhaustos los bienes de la corte de Inglaterra a raíz de las guerras de York y Lancaster y los gastos de Francia limitados por la economía de su soberano, la corte de Borgoña era en aquella época la más espléndida de Europa. El cortejo de Luis, en cambio, era reducido en número y relativamente pobre en apariencia, y hasta el mismo aspecto exterior del rey, envuelto en un manto raído y con su viejo sombrero lleno de imágenes, hacía el contraste más llamativo aún.
a tal punto que cuando el duque, ricamente ataviado, ciñendo la corona ducal y vistiendo un soberbio manto, se arrojó desde su noble corcel y, doblando una rodilla, ofrecióse para tener el estribo mientras Luis desmontaba de su pequeño caballo muy manso, el efecto fue casi grotesco. El saludo entre ambas personalidades fue, por supuesto, tan lleno de cumplimientos y falsa complacencia como vacuo de sinceridad. Sin embargo, fue el duque, a causa de su temperamento, quien halló mayores dificultades para conservar las apariencias, tanto en la voz como en las maneras. En cambio, en el rey, cualquier engaño o simulación parecían formar parte de su naturaleza, y ni quienes le conocían mejor hubiesen podido distinguir lo fingido de lo real. Tal vez la mejor explicación, si no fuese indigna de tan elevadas personalidades, la hallaríamos comparando la situación del rey con la de un extraño conocedor de las costumbres y disposiciones de la raza canina, y que por una razón u otra desea obtener la amistad de un mastín enorme y fiero que lo inquieta, y está dispuesto a atacarlo al primer síntoma de temor o recelo. El mastín gruñe, eriza su pelo, muestra los dientes, pero vacila en acometer al intruso que se muestra tan confiado y bondadoso. El animal admite las caricias que están muy lejos de apaciguarlo y espía al mismo tiempo la menor oportunidad que pueda servir a sus propios ojos de justificativo para saltar al cuello de su amigo. Indudablemente el rey comprendía, por la voz alterada y los gestos forzados de su interlocutor, que la partida era muy delicada, y es de creer que más de una vez se haya arrepentido de haber emprendido el viaje, pero si lo hubo, el arrepentimiento fue tardío, y todo cuanto quedaba por hacer era recurrir a aquella inimitable destreza diplomática en la que el rey no envidiaba a nadie. El papel que desempeñó Luis frente al duque fue el de quien siente el desahogo propio de un momento de sincera reconciliación con un amigo seguro y honorable, del que se alejara por circunstancias momentáneas, ya inexistentes y olvidadas. El rey se acusaba de no haber dado con anterioridad aquel paso decisivo para convencer a su buen primo con una demostración de confianza como la de ahora, la que ahora hacía, y que las cuestiones y diferencias surgidas entre ellos no merecían ser recordadas si se las comparaba con las atenciones recibidas mientras estuvo expatriado de Francia por el enojo del rey su padre. Habló del buen duque de Borgoña, como se llamaba a Felipe, el padre de Carlos, y recordó 1000 ejemplos de su bondad paternal. Creo, primo, dijo, que vuestro padre sentía idéntico cariño por vos y yo, pues recuerdo que, habiéndome desviado por casualidad durante una partida de caza, encontré a vuestro padre reprendiéndoos por haberme abandonado en el bosque, como si hubieseis sido descuidado en la seguridad de vuestro hermano mayor. Los rasgos del duque de Borgoña eran corrientemente duros y severos, y cuando trató de sonreír en asentimiento a cuanto acababa de decir Luis, la mueca que hizo fue verdaderamente diabólica. Rey de los hipócritas, se decía, si mi honor no me lo impidiera, os recordaría en qué forma habéis retribuido todos los beneficios obtenidos de nuestra casa. Además, continuó el rey, si los lazos de la consanguinidad y gratitud no son suficientes para mantenernos unidos, tenemos los de nuestro parentesco espiritual, pues soy padrino de vuestra hermosa hija María, tan querida para mí como cualquiera de mis hijas, y cuando los santos, bendito sea su nombre, me enviaron aquel pimpollito que se marchitó al cabo de 3 meses, fue vuestro padre quien lo tuvo en la pila y celebró la fiesta del bautismo con magnificencia mayor a la que París mismo hubiera podido ostentar. Nunca olvidaré la impresión profunda e imborrable que la generosidad del duque Felipe y la vuestra, querido primo, han grabado en el quebrantado corazón de aquel pobre proscrito. Vuestra Majestad, repuso el duque, sintiéndose en el caso de dar alguna respuesta, reconoció aquella pequeña obligación en términos que recompensan con exceso a cuanto haya podido hacer Borgoña para demostrar que preciaba el honor que hicisteis a su soberano. Recuerdo aquellas palabras, querido primo, creo que os dije entonces que, para devolveros tantas atenciones, no tenía yo, pobre vagabundo, nada que ofrecer, aparte de mi propia persona, la de mi mujer y mi hijo, y creo haber cumplido bien mi palabra. No quisiera discutir lo que vuestra majestad quiera afirmar, pero seguramente querréis preguntar en qué forma han respondido mis hechos a mis palabras. A la vista está, el cadáver de mi pequeño Joaquín descansa en tierra de Borgoña. Yo mismo me he puesto esta mañana incondicionalmente en vuestras manos, y en cuanto a mi mujer, en realidad, primo, teniendo en cuenta los años pasados desde entonces, no creo que insistáis en que mantenga mi palabra al respecto. La pobre nació el día de la Santa Anunciación.
Se persignó a tiempo que pronunciaba un ora pro nobis. Hace de esto aproximadamente 50 años, pero no está más allá de Reims, y si insistís en que mi promesa sea mantenida al pie de la letra, habrá de ponerse inmediatamente a vuestra disposición.